Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que voy a compartir sobre un tema que puede ser muy controversial. Y sin embargo, considero que es muy importante también tener esta conversación. A este episodio lo he llamado ¿Por qué dejé de hacer constelaciones familiares? Y sí, quizás deba de contarte para empezar que hace aproximadamente 20 años yo me formé en constelaciones familiares y durante varios años llevé un proceso personal usando esta herramienta para mirar mis temas desde esta metodología. Y después compartí grupos y usaba esta herramienta en mis sesiones individuales. Sería completamente justo decir que tuve mucho aprendizaje de esta metodología y que sí vi beneficiarse a varias personas a través de esta herramienta. Además de formarme ahí, tuve la enorme suerte de haber trabajado durante varios años también como traductora en una escuela que es de las más importantes aquí en México, en la cual se forman facilitadores y facilitadoras de constelaciones familiares. Esta escuela cada año organizaba un gran congreso al cual se invitaban a los alumnos más cercanos de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, y eran facilitadoras y facilitadores que estaban haciendo aportaciones muy brillantes a esta metodología. A través de trabajar directamente muy cerca de varios de ellos y atestiguar el trabajo que hacían, debo decir que mi trabajo se enriqueció muchísimo. Y sería de nuevo justo decir también que hay un montón de cosas que yo veo como necesarias y positivas, digamos como una etapa de evolución pues del desarrollo de las herramientas terapéuticas en este momento. ¿Y qué puedo nombrar como positivo? Pues también un montón de cosas. Me parece que las constelaciones familiares trajeron a la mesa la dimensión transgeneracional que es muy importante ver. Es decir, tú y yo estamos paradas como individuos en nuestra propia vida, pero al mismo tiempo pertenecemos a otros sistemas, pertenecemos a nuestra familia nuclear, papá, mamá, hermanos, hermanas, y luego a la familia nuclear que hemos formado, si es que ya has formado alguna, y luego pertenecemos a dimensiones más grandes. Pertenecemos a una dimensión social, pertenecemos a una dimensión cósmica, en fin. Si bien las constelaciones familiares solo son una capita de estas dimensiones, bien pueden ser la puerta de entrada para hacer un trabajo y pueden darnos cierto entendimiento de lo que ocurre aquí y ahora en nuestra propia vida. Entonces, ha sido súper útil traer ese entendimiento y esa conciencia y saber que hay una inteligencia sistémica. Es decir, que un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados o que son interdependientes y que muy a pesar de lo que la psicología y la espiritualidad pop nos dice que bueno, basta con que pienses bonito y vibres alto para tener la vida de tus sueños, esto realmente no es una verdad completa. Por supuesto que estamos implicadas en dinámicas mucho más complejas y mucho más grandes que vienen en gran medida ancestralmente bajando. Entonces las constelaciones familiares reconocen que hay, por supuesto, un campo que organiza y que estructura la forma y el comportamiento en que los seres vivos evolucionan, ¿ya?
hay una memoria colectiva que es inherente y que influye en los patrones que se repiten una y otra vez en las distintas generaciones. Y esto es más allá de lo material o de la cercanía física, porque quizás has escuchado de este experimento que fue muy popular. Hubo un experimento en el cual se separa a una familia de simios, no recuerdo en qué lugar geográfico, y a una parte de esta familia de simios se les enseña a lavar en el río, en el mar, no sé, su alimento, los tubérculos que comían. Y entonces estos simios se dan cuenta de que la comida sabe más rica si le quitas la tierra y entonces empiezan a repetir esto que aprendieron de los humanos. A esta otra parte de la familia de simios que se había llevado a otro lugar geográfico, de pronto se le ocurre la idea de hacer lo mismo sin que nadie se los hubiera enseñado. Esto es absolutamente misterioso y aunque se han hecho estudios y la ciencia trata de descifrar cómo sucede, no se ha llegado a una explicación científica del todo. Y con esto parte de lo que quiero decirte es que a pesar de que tenemos muchísima fe puesta en el Dios de la ciencia, la verdad es que la ciencia es todavía un lenguaje reducido, además de muy sesgado, para explicar muchos de los fenómenos que ocurren en este planeta y fuera de ella. Entonces, claro que las constelaciones familiares apuntaron a que viéramos cosas importantes y también me parece que tuvieron la inmensa virtud y nos dieron el gran regalo de hacernos notar que tenemos el poder de exteriorizar aquello que es un problema para nosotros, o sea, hacer una representación afuera y que podemos cambiar no solo la historia, sino la imagen que tenemos acerca de eso que ha ocurrido o está ocurriendo en nuestras vidas. Los consteladores y las consteladoras que han sabido utilizar esto y que han formado un arte a través de retejer imágenes, retejer narrativas y dar a sus consultantes vías de solución, por supuesto y me imagino, y he visto, no solo me imagino, sino que he atestiguado que traen beneficios a las vidas de estas personas. Y a la vez he visto un montón de diversidad, pues sí, en la calidad o mucha variabilidad en la calidad y en el nivel de formación de las facilitadoras y los facilitadores que hay. Así como he visto trabajos magistrales de constelaciones, también he visto mucho pensamiento mágico. He visto cómo las constelaciones se usan como si fueran un oráculo, casi para adivinar cosas, o cómo hay un pensamiento mágico, francamente infantil, que nos hace creer que si yo muevo ciertas cosas en esta representación, eso va a tener un efecto sobre la realidad material afuera. Hay muchos malentendidos acerca de las constelaciones, pero estos, digamos, fallos técnicos, estos malentendidos, esta variabilidad en la calidad de los instructores y su formación, aunque no me encanta, no es la razón principal por la que yo dejé de usar esta herramienta. Y ahora sí, les voy a contar cuál fue el motivo o cuál es el motivo central por el que yo no resueno con esta herramienta. Y es que nos brinda un relato que perpetúa la violencia y la apoya, que nos brinda un relato que sigue revictimizando a quienes ya de por sí han sido víctimas y que se equivoca enormemente en su propuesta de cuál es la raíz del sufrimiento, de las alteraciones psíquicas y de muchos de los síntomas y malestares
que mucha gente está experimentando. Te explico más. Para esto es necesario como hablar del contexto en el que surgen las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger. Bert Hellinger fue un misionero, un fraile alemán que viajó en estas misiones a África y convivió mucho tiempo con las tribus de África, específicamente con la tribu Zulú. Y de ahí él reconoce una sabiduría en esta tribu y a partir de esta inspiración genera su propia metodología terapéutica. Es sumamente importante tomar en cuenta este marco catoliquísimo que habitaba las estructuras de pensamiento de Bert Hellinger, porque ¿qué creen? Se traduce completamente a las propuestas y al relato que él va a hacer para hablar de cuál es la raíz del problema o la raíz de los malestares de las personas que llegan como consultantes. Bert Hellinger propone que la raíz de los malestares o de los temas que los consultantes traen a trabajar es un desorden o una falta de orden. Y ojo, porque el orden puede traer salud y el orden es un principio visible en toda la naturaleza, como decir, de la primavera sigue el verano, luego el otoño y luego el invierno. O como decir que la Tierra gira sobre su propio eje y eso hace que en la mañana veamos el sol salir y por la noche todo se oscurezca. Y esto propicia los ciclos de la vida y los mantiene en orden. Si fantasiosamente nos imaginamos que un día la Tierra decide no dar esa vuelta y todo el día se queda iluminado o es de noche durante un largo periodo, todo sería un caos y la vida no prosperaría. Es una realidad que el orden es medicina y el orden es lo que es. El orden permite que las cosas prosperen y funcionen. Sin embargo, hay un matiz altamente católico que afectó claramente la propuesta de Bert Hellinger. Y uno de los más grandes ejemplos es honrarás a tu padre y a tu madre que proponen los mandamientos católicos. Ojo, por supuesto que es muy evidente que cuando una persona tiene un sentido de gratitud por su propia vida y cuando una persona experimenta un apego saludable y afectuoso a sus cuidadores y hay amor, hay una transmisión de amor y hay mirada y hay apoyo en ese vínculo, esta persona, por supuesto, que va a prosperar y va a tener salud física, mental, relacional. Esto no debería ser ningún misterio. Sin embargo, hay algo que aquí ahora me parece gravísimo. Muchas de las personas que nos formamos en esta metodología y que atestiguamos una y otra vez, una constelación tras otra, vimos desfilar entre los consultantes o nosotras mismas fuimos consultantes que trajeron a la luz temas de abuso de muchos tipos, de abusos sexuales, de abusos físicos, de abusos emocionales, de abandono, que es otro tipo de abuso infantil, en fin. Y fuimos hipnotizadas o hipnotizados un rato por esta narrativa, me parece que porque vimos a nuestros consultantes salir aliviadas y aliviados de esos trabajos. Pero lo que Bert Hellinger decía es que la fuente del malestar de la persona que está ahí consultando
es que se salió del orden y que no supo honrar la vida a través de honrar y agradecer a su padre y a su madre por esa vida, tal y como ellos fueron. Por supuesto, es mucho más amplio, pero estoy tratando de dar una idea general. Y digo que muchas y muchos de nosotros fuimos hipnotizados por esto, porque hemos visto literalmente cómo los consultantes y las personas que son víctimas de abuso se han literalmente agachado sus cuerpos, si has estado en una constelación familiar lo sabes, para honrar a veces a padres, a veces a madres, a hermanos mayores que han sido abusadores, abandonadores, maltratadores, en pos de honrar y agradecer la vida y de reconocer ese orden. Yo ahora se los cuento y digo, ¿en qué momento se nos ocurrió saltarnos o evadir todo el dolor que estaba ahí sucediendo y encontramos un alivio en una solución parcial? ¿Y a qué me refiero con esto? Recientemente leí un texto de un terapeuta que también fue constelador durante un buen tiempo, que ahora se dedica, me parece, mucho más fundamentalmente a la terapia de trauma. Y él explicaba lo que sabemos acerca de los trastornos obsesivo-compulsivos, o sea, cuando alguien tiene esto que le llamamos TOC, que es un diagnóstico que se le da a las personas que obsesivamente repiten ciertas acciones y muchas veces estas acciones tienen que ver con la limpieza, con el orden, con cerrar una chapa muchas veces y en ello encuentran alivio a su terror, a su ansiedad y se genera una ilusión de que ya no hay vulnerabilidad ante esas situaciones, ¿ya? Sin embargo, la vulnerabilidad sigue ahí a pesar de que una persona tenga un patrón de repetir 1000 veces o de limpiar 80,000 veces una misma repisa. Esto no la hace menos vulnerable frente a la realidad del mundo, ¿cierto? Pero lo que sí da es alivio. Entonces, extrañamente, hay un alivio que se produce en las constelaciones familiares y me parece que sí puede tener que ver con este ordenamiento y sí puede tener que ver con la catarsis y sí puede tener que ver con representar una imagen de apego, con que a la persona se le presente una imagen en la que puede acceder al cariño, a la mirada, al cuidado de sus padres, a la presencia, a estas necesidades tan básicas. Pero a la larga yo me quedo francamente preguntando qué tanto este alivio es definitivo y no solo temporal. Y déjenme decirles que la información más actual a la que tenemos acceso y la terapia de trauma, pues no estaría muy de acuerdo con que este es el camino de sanación. Hacer que una persona que ha sido sobreviviente de abuso encima disminuya su poder, su entereza, su dignidad a cambio de apego, no es más que una reproducción de lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra infancia. Gabor Maté lo explica continuamente. En la infancia perdemos nuestra autenticidad a cambio del apego. A pesar de que papá y mamá hagan cosas que son dolorosas, que tienen un impacto negativo, que no nos ayudan a veces a crecer, la niña o el niño sabe que no puede sobrevivir sin ellos. Y entonces busca cómo, ya sea complacer, desconectarse, hacer lo que sea necesario para poder permanecer en conexión con esos cuidadores. Esto lo hemos venido haciendo toda la vida
Y las constelaciones familiares son una reproducción de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia nos vamos a encontrar? Quizás honrar a papá y a mamá para poder conservar nuestro apego con ellos. Y si bien, sí, también ahí se descubre que a veces se hace a través de la lealtad, a través de la enfermedad, a través de la falta de prosperidad, que tampoco es el camino. Entonces, ¿dónde está la sanación? La sanación está en recuperar nuestra autenticidad, nuestro sentido de estar a salvo, nuestra seguridad, nuestra pertenencia en los lugares que sí son nutritivos y enriquecedores. Entonces resulta que una vez más, Bert Hellinger responsabiliza a las víctimas de trauma por los malestares que están padeciendo. Y esta, almas hermosas, es la razón por la que, si bien hay cosas brillantes que podrían ser muy útiles y muy rescatables de esta metodología, de nuevo, como la capacidad de exteriorizar y arreglar y reorganizar un relato, que es al fin y al cabo lo que hacen, por ejemplo, las técnicas chamánicas de muchas maneras. Más que una magia, es un arte de reorganizar, de reinterpretar, de encontrar caminos viables. Para el amor, ahí sí, pero el relato que subyace a esta metodología para nada está en resonancia con lo que hemos descubierto recientemente y que la terapia de trauma nos dice, que trae verdadero alivio y las posibilidades de prosperar y de generar resiliencia. Está en la reparación, no en la sumisión. Además de este gran sesgo, por supuesto, hay otros sesgos que la religiosidad del creador de este movimiento traen también a esta técnica. Por ejemplo, su aproximación hacia la comunidad LGBTQ, ya que él categoriza claramente la homosexualidad como una enfermedad o una patología. O, por ejemplo, condena terriblemente y lo considera la causa de la infelicidad de muchas mujeres o de su incapacidad para prosperar o para tener salud, el aborto decidido y elegido. Entonces, en fin, hay una serie de dogmas que se reproducen y se reproducen, y lo que no se ve es que la fuente de los malestares es el trauma, que la fuente de los malestares es la violencia. Y claro, yo les he dicho muchísimas veces en este podcast que quienes somos madres y padres en esta generación la tenemos muy desafiante, porque somos la primera generación que tenemos, algunos por lo menos, la conciencia del tremendo impacto que nuestra propia violencia puede tener sobre nuestras hijas e hijos. Pero además, en esa labor somos huérfanas y huérfanos porque no hemos tenido ejemplos vivos de cómo sería una crianza. Ahora, los y las grandes culpables de esto, tampoco sería justo decir que es nada más directamente tu mamá, tu papá, sino hay una pregunta importante que es, ¿qué hace? ¿Qué hace que mi madre y mi padre no hayan podido estar en condición de darme lo que yo necesitaba? Y ahí nos tenemos que ir mucho más profundo, de nuevo y reiterativamente, a lo mejor en este podcast, a la estructura social. El patriarcado, padres ausentes, padres abusadores, padres maltratadores, madres codependientes, la opresión, la injusticia social, la pobreza que trae adicciones y un montón de maneras de lidiar con ese dolor. Bueno, todo eso no ha sido traído a las constelaciones familiares. Si bien está bien ver una capa transgeneracional, sería muy incompleto pensar
que la causa de nuestros malestares individuales y colectivos se encuentra ahí. Y sin embargo, todavía veo a consultantes míos completamente aferrados a la idea de que porque mi abuela se divorció y mi mamá se divorció, entonces yo me tengo que divorciar. Y vamos, no niego que pueda haber una tendencia, pero el trabajo tiene que ser mucho más completo y la reparación tiene que ser mucho más completa. La psicología, y a lo mejor este podcast no debería llamarse terapia para llevar, sino que debería a veces llamarse contraterapia, porque la psicología de nuestros tiempos, hasta antes de estos pioneros que se atrevieron a hablar de trauma y que se atrevieron a ver que las violencias en todos sus niveles eran la fuente de nuestros malestares, nos lo empezaron a revelar, no se ha caracterizado por poder sostener esta verdad. A pesar de que las constelaciones familiares dicen que dicen que se trata de ver lo que hay, es necesario, constelador, consteladora, si me escuchas, que levantemos ese velo de nuestros ojos y nos atrevamos a ver la violencia. Pero esto es un vicio que viene arrastrado de hace muchísimo tiempo. El mismo Freud se topó con la verdad de que los malestares de sus pacientes venían de esta fuente. ¿Y qué creen? Decidió ignorarlo. Judith Herman, una de las pioneras del trabajo de trauma que ha hecho y sigue haciendo un trabajo impresionante, pueden por ahí encontrar sus libros y conferencias en YouTube, etcétera, explica cómo en sus tiempos, y esto está documentado, Freud descubrió que los síntomas de las mujeres a las que llamaba histéricas estaban en la violencia que habían vivido en su infancia y a veces que estaban viviendo en sus propias familias. Y le pareció que esta verdad era bastante incómoda. Y entonces, en vez de hacerla salir a la luz, se generó todo un relato completamente complicado que quizás, pues, algunos de ustedes que escuchan este podcast lo han escuchado porque hasta en la preparatoria se enseña así como estas estructuras que Freud propuso y que si bien han sentado las bases de la psicología aquí y ahora son sumamente cuestionables, se inventó todo este relato raro, em, totalmente ligado y nada más a la sexualidad. Y sí, para tener el reconocimiento académico y para sobresalir, y vaya que le funcionó. Y dejó tapada de nuevo esta verdad que ya había él descubierto. Así que, almas hermosas, si bien hay cosas rescatables, y lo repito en esta técnica, el relato que la subyace es muy peligroso. E independientemente de cuál sea tu discernimiento, te invito a ir con ojos súper abiertos. Eso sí sería ver lo que hay y eso sí sería muy sanador. Gracias por tu atención, gracias por tu escucha. Mi nombre es Paola Bani, soy psicoterapeuta. Mi trabajo ha buscado integrar e informarse de la terapia de trauma, de los aportes acerca del sistema nervioso, de la terapia somática y también de las tradiciones ancestrales, que no son solo las tradiciones ancestrales de nuestro continente maravilloso, sino también las tradiciones ancestrales como el budismo y el yoga. Si te gusta este podcast, nos viene súper bien, me viene súper bien que lo compartas, que le des like, que me dejes tus comentarios en la plataforma en la que lo escuchas, que nos sigas en redes sociales. Y claro, si quieres llevar un proceso terapéutico, quiero decirte que con toda claridad, la única manera no es la sesión 1 a 1. Sí, yo atiendo en sesiones 1 a 1 y de pareja, pero
Una opción muy factible, muy benéfica, mucho más accesible también financieramente son los procesos en línea que he dejado en la página de terapiaparallevar.com. Visita la página de terapiaparallevar.com, regístrate en nuestro newsletter, baja los regalitos que hay por ahí y por supuesto, déjame saber con un mensajito en mi Instagram, @paolaaban, ave grande AN o @terapia.parallevar, qué te han parecido estos procesos, cómo han beneficiado tu vida y nada, les dejo este episodio por mí, por ti y por todas tus relaciones.